Hermanos, celebramos hoy a Santa Marta, que nos recuerda la importancia del trabajo doméstico. Ella trabajó en las tareas del hogar para servir al mismo Jesús. El trabajo en el hogar es un servicio al mismo Jesús. El problema es que el agobio no la dejó realizar la tarea más importante. La tarea más importante es escuchar la palabra. Lo que hizo María, escuchaba la palabra a los pies de Jesús. Marta hacía un trabajo extraordinario, necesario, el servicio a Jesús, pero se agobió y por eso le recriminó a su hermana María: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Algo muy habitual en cualquiera de nuestras casas. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Andas inquieta y nerviosa. Esto fue lo que Jesús recriminó a Marta, el nerviosismo. Ella andaba con lo que hoy llamamos estrés, estresada, y se olvidó de lo más importante: aprovechar aquella visita. Tenía allí al mismísimo Hijo de Dios. Aprovechar esa visita para escuchar la palabra de Dios. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. En el libro del Éxodo que hemos escuchado hoy, vemos cómo Israel da culto a la voluntad de Dios. Lo que venera es la voluntad de Dios escrita en aquellas tablas. El arca de la alianza que estaba en el santuario, en aquel santuario diseñado por Dios, que acompañaba a los israelitas por el desierto, contiene las tablas de la alianza, la voluntad de Dios, los 10 mandamientos. Y ese arca era el corazón del santuario, que acompañaba el caminar del pueblo de Israel. Israel venera la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esto es único en las religiones. La veneración de lo que Dios ha dicho, de su santa voluntad esculpida en esas piedras y guardadas en el arca. Y María, en el texto que hemos indicado, está también venerando la palabra de Jesús. La hermana de Marta, María, venera el arca de la alianza, que es Cristo. Sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra, escuchaba la voluntad de Dios. Forma parte entonces de la identidad de los cristianos esto, la escucha de la palabra de Dios. Lo más importante de la vida es vivir en la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos dice, acertar en nuestra vida con lo que Él quiere para nosotros. El camino hacia el Padre es una vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. El verdadero camino de la salvación es esto: vivir de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado. Ese es el camino para ser un pez bueno, siguiendo la parábola que hoy nos decía el Evangelio, hemos escuchado en el Evangelio. Al final pasará como pasa con los pescadores: separan los peces buenos de los malos. Al final saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Y los buenos serán eso, los que han acertado en esta vida con el camino de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere. En la vida existe lo que vale y lo que no vale.
Y lo que vale es lo bueno que hacemos, peces buenos que valen, ¿no? Lo bueno que hacemos en la vida, lo que hacemos de acuerdo a Dios, a su voluntad. Y lo que no vale es lo que hacemos para nuestro gusto y alejados de la voluntad de Dios, lo que llamamos pecado. Lo que hacemos para nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, en nuestra propia comodidad, olvidándonos de los demás y alejándonos de la voluntad de Dios, de ese camino de amor que Él nos enseña. Eso es lo que no vale, los peces malos, los que no sirven. Lo que vale se aprovechará en la vida eterna, lo que no vale se quemará, se tirará, se apartará. Recuerden la parábola de la cizaña se quemará. Los peces malos se apartarán, no sirven para nada. Es importante acertar con una vida aprovechable, con una vida que valga, con una vida toda ella construida sobre lo que Dios quiere para nosotros. Qué importante acertar con la voluntad de Dios para nuestra vida. Vivir en la voluntad de Dios y no un proyecto de vida alejado de lo que Dios quiere, solamente al servicio de nosotros mismos. Bueno, pues estamos a tiempo. La palabra de Dios es una llamada para que nosotros cambiemos el rumbo de nuestra vida. Estamos a tiempo para arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Para eso está la palabra, para llamarnos a un camino diferente, a vivir en la voluntad de Dios. No desperdiciemos la vida, porque la vida es un gran don. Nos la ha dado Dios y nos la ha dado para algo, para vivirla de acuerdo a su voluntad. Aprovechemos la vida para ser lo que Dios quiere que hagamos. Todo lo demás es desperdiciar la vida. Acertemos con el camino de la voluntad de Dios.